Buenos días. Venimos caminando con Dios. Y muchas veces encontramos pasajes bíblicos donde nos muestran una historia. Y si nosotros lo miráramos con más detenimiento, puede llegar a ser nuestra historia. Pero también puede llegar a ser la historia de muchos cristianos. Qué bien nos hace en esta época volver nuestro corazón hacia la profundidad de los mensajes, de esos pasajes bíblicos, y tener en cuenta lo que se quiso transmitir y lo que se sigue transmitiendo a todos los cristianos. Con especial atención en aquellos que han olvidado la alegría de ese encuentro con Cristo. Siempre deberíamos iniciar con una pequeña oración en la que las propias palabras nos permiten agradecerle al Señor y pedirle que nos ilumine y que nuestra mente se abra al mensaje del Señor y nuestro corazón esté sintonizado para tomar su palabra. Todo esto invocando la acción del Espíritu Santo. Luego leer el mensaje, prestando atención en aquellos detalles, en aquellas palabras, en aquellas escenas y en la descripción, en un susurro de corazón a corazón por parte de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos hablando de ese testimonio en nuestro caminar. Y entonces podríamos ir a la palabra, a Lucas capítulo 24, e identificarnos con ese pasaje. Y dice en Lucas 24:13, aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús. Cuando nosotros miramos, podemos ver que este versículo presenta nuestra vida misma. Es el día de todos, es el día diario, es nuestro caminar constante y es también el regresar a las realidades temporales. Podemos pensar que vamos camino al trabajo, al estudio, al mercado, a nuestra misma casa. Son nuestros propios Emaús en nuestra vida diaria. Este pasaje nos cuenta de unos personajes que habían presenciado atónitos los acontecimientos. Habían visto la pasión. Y aunque les había sido anunciada ya la resurrección, ellos simplemente decidieron regresar a su aldea. Ante esa buena nueva, no buscaron al Señor, no fueron al sepulcro. Pareciese que el anuncio de la resurrección no les causó alegría como a las mujeres. Tampoco sintieron curiosidad de averiguar. No querían saber qué había ocurrido después. Indiferentes, los encontramos de regreso y nada los detuvo. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo que conocemos al Señor, preferimos regresar a nuestros cuarteles, volver a nuestra seguridad y seguir en nuestra comodidad? ¿Cuántas veces hemos decidido caminar sin Jesús? La indiferencia parece invadir nuestra vida toda. Y tal parece incluso que el Señor nos interpela nuevamente en el silencio. ¿Ya no me amas? ¿Ya no me amas como me amabas antes? Tomando en cuenta Apocalipsis capítulo 2, versículo 4.
El caminar del cristiano, ese es el punto de este pasaje del Evangelio. Tenemos que caminar, claro que sí, en la misión del discípulo, ir adelante y no quedarse estancado, pero tampoco indiferentes y sin propósito en la vida. El cómo caminamos o con quién caminamos es lo que debemos evaluar, es lo que deberíamos ver en nuestra vida diaria. Y seguimos en Lucas 24:15. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Mira, muchas veces se nos olvida caminar con el Señor, pero no se olvida de caminar con nosotros. Caminamos solos o caminamos con amigos, buenos o malos, pero no invitamos al recorrido al amigo que nunca falla. Y cuando ya hemos avanzado algún trecho, el Señor Jesús aligera el paso y se pone a caminar con nosotros. El Señor en persona se les acercó a aquellos discípulos y se puso a caminar con ellos, sin importar el ánimo con el que estos iban, o si estos le reconocían o no. Hoy también Jesús aligera el paso, porque quiere caminar con nosotros. No importa si corremos o si desviamos el camino, igual Él quiere caminar con nosotros y acompañarnos en persona, como a aquellos discípulos, de forma total y no a medias. No importa nuestros ánimos, aunque sí nuestra actitud. Dejemos que Él nos acompañe y nos guíe, que Él siempre esté con nosotros, porque al final de cuentas, Él es el camino, la verdad y la vida, como nos dice Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero sigamos. Lucas 24:16. Pero algo impedía que los ojos lo reconocieran. ¿Qué nos impide reconocer a Jesús? ¿Qué nos impide reconocerlo como compañero del camino? ¿Por qué no queremos dejar que Él camine junto a nosotros? Algo impide que nuestros ojos de discípulos le reconozcan. Aunque lo tengamos cara a cara, no le vemos. Más bien, no le queremos ver. En realidad es nuestro corazón el que está cerrado, cargado, cegado por el pecado, por el odio, los resentimientos, por la falta de perdón, por el vacío de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa como los discípulos de Emaús? Estar más enfocados en el problema o en las malas noticias, en lo sucedido, en lo que viene sucediendo en los días, que en la buena nueva de la resurrección de Cristo, que les había sido anunciada y de su salvación misma. Hoy no cerremos nuestro corazón, quitemos nuestros propios impedimentos, abramos sus puertas de par en par para reconocer a Cristo, ese Cristo que camina con nosotros. Y si no obstante esto no le vemos, pidamos a Él más fe para verle y para reconocerle. Hoy Jesús pasa en el camino de nuestra vida, va con nosotros. Parece preguntarnos, ¿qué quieres que yo haga por ti? Como el ciego Bartimeo. Dígamelo hoy también a Jesús, Maestro, quiero ver. Marcos 10:51. Es decir, quiero reconocerle en mi vida para también recuperar la vista y seguir en el camino. Porque tenemos que ser sinceros. Muchos están caminando como ciegos su vida diaria. Pero sigamos.
Lucas 24:17. Él le dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Mira, cualquier encuentro con Cristo implica un nuevo comenzar. De cualquier forma. De cualquier forma que esto ocurra, el encuentro con Jesús siempre causa una pausa. Debe causar una pausa en nuestra vida. Nos detenemos y nos presentamos ante Él, tal y como somos, tal y como estamos, tal y la actitud en que estemos en este momento. Puede ser que estemos discutiendo, desanimados, sucios, cansados, atormentados. Es así como debemos presentarnos. Estos discípulos, como nosotros, conocían a Jesús y le amaban. Pero cuando las cosas no ocurrieron como ellos querían, en vez de buscar y reencontrarse con su maestro, decidieron alejarse. No solo del Señor, sino también de su comunidad, de esa comunidad cristiana. Regresar a sus vidas anteriores y simplemente pasar la página. Muchos se deberían sentir identificados. Muchos han decidido alejarse de sus congregaciones. Muchos han regresado a sus vidas anteriores. Muchos simplemente han pasado la página. Otros, con la excusa de los cierres, simplemente se han dedicado a otras cosas y han dejado al Señor en segundo plano. ¿Y sabes por qué? Porque la cruz no era de su agrado y la resurrección les parece algo tan increíble como para verdaderamente ser cierto. Qué fácil es desanimarse en la prueba. Qué fácil es huir del dolor. Qué fácil es alejarse del Señor. Pero ese no es el propósito cristiano. Estamos llamados, tú y yo, a ser extraordinarios, a ser valientes, a ser auténticos, a tener coraje, a no huir ni desanimarnos en la prueba. Porque ¿a dónde iremos lejos de su espíritu? ¿A dónde huiremos lejos de su rostro? Eso nos lo dice el Salmo 139. No podemos huir del amor y de la misericordia de Dios. El encuentro con Cristo hoy a través de su palabra también nos está interpelando. Qué hermoso que pudiéramos evaluar nuestro corazón. Pero sigamos. Lucas 24, 19, 21. ¿Qué pasó? Todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso, de otras palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Nosotros pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Evalúa hoy cómo estimas a Cristo. ¿Qué tanto nos importa en nuestras vidas? ¿Cómo le conocemos y le recordamos? ¿Lo hablas en presente o lo hablas en pasado? Yo asistí a una iglesia. Yo iba en un tiempo. Mira, los discípulos de Emaús recordaban perfectamente a Jesús. Recordaban sus obras, recordaban sus palabras. Le reconocían como un profeta. Le reconocían como un ungido de Dios. Sabían la popularidad que tuvo Jesús. Pero al igual que esos discípulos, ¿sabes cuál ha sido el problema? No reconocerlo aún como el Señor de nuestras vidas.
Aún siendo testigos de su propia salvación, Jesús seguía siendo para ellos un profeta poderoso, mas no el Señor de sus vidas. Tú podrías evaluar qué es Jesús para ti. Esto sucede en la vida de un discípulo. Cuando el primer encuentro con Jesús parece eclipsarse por las formas vacías, los problemas cotidianos, cuanto más por cuestiones vanas. ¿Es Jesús verdaderamente tu Señor? A veces, y lo digo con respeto, sabemos mucho de Dios, de Jesús, de la Biblia, de la iglesia. Le decimos Señor, mas no le reconocemos como tal en nuestras vidas. Inclusive, lastimosamente para muchos, Jesús es un personaje importante. Respondemos sí. Un personaje que cambió la historia de la humanidad. Decimos también un revolucionario de su época. Puede ser. Si existe Él. Es de vez en cuando y solo en los templos o en el lugar en el que yo decida ponerlo para invocarlo. ¿Estás caminando con Jesús? En fin, creemos en Cristo, conocemos sus palabras, nos maravillamos con sus obras, mas no vivimos como sus discípulos. Por eso Pablo nos pide en Romanos 19, confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es el Señor. Por eso lo que Jesús quiere de nosotros, los nuevos discípulos de Emaús, es que caminemos de rumbo, que cambiemos nuestra dirección, no que regresemos, sino que le reconozcamos como nuestro Señor. Es decir, que recorramos el camino de la conversión. No te encierres en ti. Enciérrate en el Señor. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y les explicó lo que decía de él en todas las Escrituras. Mira, la palabra es viva, es actual, es eterna y tiene poder. Como vemos, Jesús sabía que debía comenzar de cero. Ellos no le habían reconocido. No podían simplemente decir, aquí estoy y ya resucité. Porque no era una noticia que ellos habrían aceptado tan fácilmente. A veces, muchos están como los discípulos de Emaús. Por eso él aprovecha a caminar. Y en ese caminar les explica las Escrituras. Les explica el camino de la salvación. Imagínate esa escena. Debió ser hermoso. El maestro explicando mientras caminaban, ellos escuchando atentamente sobre Moisés, los profetas, el pueblo de Israel, su propia vida. Muchas veces Jesús ha tenido que empezar de cero en tu vida. Él quiere hacerlo. La palabra de Dios siempre está en el caminar cristiano, aun y cuando tratemos de apartarla de nuestra cotidianidad. Hoy, como siempre, Dios desciende para hablar con el hombre a través de su palabra. Por eso su efecto no es una lectura histórica, poética o intelectiva. Más bien es viva, que toca el corazón, que transforma, renueva y convierte. El tan sentido, hasta las formas más sencillas de revelación de su palabra, no son desperdiciadas por el corazón humano. Si no, recordemos aún en nuestra época aquel momento en que nosotros también sentíamos desánimo, vivíamos y vimos publicada una imagen con algún versículo bíblico en el muro de las redes sociales y nos sentimos confortados. Y muchos lo bajaron a su celular para tenerlo.
Cuando te compartieron el devocional del día, o qué tal cuando un amigo nos consoló con algún salmo en medio de una situación triste. O aquella vez que acudiste a la reunión dominical o entraste a una reunión virtual y el predicador citó un versículo de las lecturas con el que te sentiste identificado. Es Jesús, en realidad, quien en ese momento se puso a caminar a nuestro lado y lo sigue haciendo. Nos explica las Escrituras como los discípulos de Maús. Nosotros debemos escucharle atentamente, porque es palabra de Dios, misma que es la palabra de vida, es la palabra de salvación. En todo caso, ¿a quién podríamos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Como nos dice Juan capítulo 6, versículo 68. Pero sigamos adelante. Lucas capítulo 24, versículo 29. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. ¿No te ha pasado? Que cuando disfrutas de una buena conversación con un amigo, el tiempo se alarga y no quisieras que terminara. Algo similar le ocurrió a estos discípulos. Llegando a su destino, no querían dejar ir a un gran compañero de camino. ¿Qué había ocurrido en ese caminar tan inesperado? Que aquellos que iban discutiendo, que aquellos que estaban desanimados, aún no pudiendo reconocer del todo a tan singular caminante, en su interior sabían que era alguien especial. Y todos sabemos que cuando estás con alguien especial, no quieres separarte de él. Quisiera que siempre estuviera contigo. Quédate con nosotros, Señor. Esta es la frase que cada cristiano debería guardar en su corazón como respuesta eterna a ese encuentro con Cristo. Es como el desahogo del alma que se siente amada y salvada por Dios, como primera aceptación de su misericordia en la vida. Cuando estamos con Dios, cuando caminamos con Él, cuando estamos frente a Cristo, el alma se siente atraída a esa unión perfecta en la santidad con Él. Aún y cuando humanamente no comprendamos su amor y no le reconozcamos por completo, somos del Señor, porque hemos sido comprados con su sangre, como nos dice Efesios 1:7, a un precio muy alto y desde la cruz del Calvario. Y entonces llegamos a Lucas 24:29. Entró, pues, para quedarse con ellos. Mira, si tú invitas a Jesús a quedarse, Él toma tu palabra, entra en tu vida, se queda verdaderamente con nosotros. Por eso es el Emmanuel, el Dios con nosotros, como dice Mateo 1:23. Fijémonos bien en las palabras del Evangelio de Lucas. No dice que Jesús se asomó o simplemente entró un rato y ya. Mira bien lo que dice. Entró para quedarse con ellos. Ojo, Jesús no quiere ser un invitado cualquiera. Jesús quiere ser un eterno compañero. No quiere hacerte visita de vecino o de vendedor. Más bien es amigo, familia, es el Señor y quiere que lo haga Señor de tu vida. Por eso, a pesar de la época, a pesar de los lugares, Él sigue diciéndonos hoy como siempre, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo, como dice Apocalipsis 3:20. Jesús quiere que le entregues todo, no solo lo aparente o lo más visible, quiere entrar en toda tu existencia, familia, amigos, trabajo,
estudio, diversiones, descanso, absolutamente todo. Es difícil esa entrega total e incondicional a Jesús, pero no es imposible de lograrla. Si no, mira el testimonio de tantos santos cuyo sí a Dios fue total hasta la eternidad. Piensa que esta invitación de Jesús a tu vida, en contrapartida, también es una invitación de Él hacia la eternidad en el reino de los cielos. Deja que Jesús entre a tu casa, a tu vida, a tu familia, que arregle lo que tenga que arreglar, que te ayude a limpiar y sanar aquellos huecos hasta donde tú por tus propios medios no has podido llegar. Y verás cómo sí podrás sentarte a la mesa con el Maestro y compartir su banquete eterno. Y llegamos a Lucas 29, 30-31. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y en ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron. Mira, el encuentro con Cristo, por excelencia, siempre será la partición del pan. Y este es el verdadero signo de comunión del discípulo con su Señor. Los discípulos de Emaús lo invitaron a la mesa. Miren, caminaron hasta la mesa para compartir su pan. Mas no sabían que sería Jesús mismo el que iba a compartir su pan de vida con ellos. Precisamente le reconocieron en la fracción del pan. Es que no se puede decir que se ha encontrado a Jesús sin haberle encontrado en la comunión. Palabra y comunión, ambos no solos son presencia eterna de Dios, que quiere permanecer con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo 28:20. Así hoy también nosotros, tú y yo, somos invitados por Jesús a la mesa de nuestros templos, para que en el caminar de nuestra vida Él nos parta y comparta el pan, para que Él sea nuestro alimento, para que permanezca con nosotros y para que abra nuestros ojos ante su presencia, para que le podamos reconocer cuando se ponga a nuestro lado a caminar, para que podamos llenarnos de su palabra, para que podamos compartir con el hermano. Hoy, como siempre, los cristianos somos invitados al banquete del altar de Cristo. Cada vez que vayas a la reunión, no seas espectador, sea adorador y testigo, sé discípulo. Allí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, el pan vivo que ha bajado del cielo, como dice Juan 6:51. Si estamos alejados de Jesús en este momento, es una buena oportunidad para tomar la decisión de acudir a su encuentro, postrados ante Él, reconocernos necesitados de su alimento. Recuerda que Jesús está siempre, porque ahí lo prometió. Y porque hace unos miles de años unos discípulos caminantes le pidieron que se quedara con ellos. Y pues Él quiso quedarse con nosotros, real y verdadero. Y entonces llegamos a Lucas capítulo 24, versículo 32. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cualquier encuentro con Cristo no es indiferente. No puede ser indiferente al corazón humano. Y si le hace arder, porque enciende la fe, inflama la caridad y calienta la esperanza del cristiano. Muertos con Cristo, nos ha sido dada la vida, esa vida nueva en su resurrección. Por eso el cristiano predica la vida, transmite vida con su ser entero, transmite a Cristo para que los corazones de otros también se inflamen, como sucedió a los discípulos de Emaús. ¿Arde nuestro corazón? Debe arder porque Él nos habla al corazón.
y porque es el corazón que se obra la conversión. Dejemos que el Señor haga arder nuestro corazón con su palabra eterna. El Verbo encarnado, su palabra de amor, porque Él es amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Juan 3:16. Su don más preciado como mensaje de amor a toda la humanidad, porque Jesús nos ha acompañado en nuestro camino para decirnos luego que salgamos a otros caminos, a donde Él también quiere llegar, como nos dice Mateo 28:19. Nosotros que hemos sentido arder nuestro corazón ante el encuentro con Cristo, debemos ser mensajeros de su amor al mundo. Buscar a los que andan por el camino errado y llevarlos al encuentro de Jesús para que también haga arder sus corazones. Buscar aquellas esquinas oscuras de nuestra existencia y poner la palabra eterna del Padre como lámpara que alumbra la existencia con el fuego de su amor. Y así, que cada camino, cada metro, cada kilómetro recorrido quede impregnado de la alegría de sentirse amado por Dios. Y entonces llegamos a Lucas, capítulo 24, versículo 33. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Miren, ardiendo nuestro corazón con el amor de Dios, llenos de fe, ahora debemos hacer que ese fuego no se extinga. La fe crece cuando es compartida. Ese es el efecto del camino de Emaús. Compartir la fe para que no se apague, para que siga creciendo en nosotros, para que nuestro corazón siga ardiendo, teniendo en cuenta la fe vivida y compartida en la comunidad cristiana a través de la oración, la palabra, la comunión, a través del caminar juntos como pueblo de Dios. Tú no eres una isla aparte. Tú no eres único en el pueblo de Dios. Debes compartir en la comunidad. Necesariamente, mira, necesariamente, tarde o temprano, el encuentro con Cristo siempre nos impulsará al encuentro con los hermanos en comunidad. No somos islas de fe porque tenemos una misma identidad. Y si no, lee Efesios 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nunca ha querido que caminemos solos, sino en comunidad, para apoyarnos, para levantarnos los unos a los otros ante cada caída, darnos aliento cuando estamos desanimados y hacernos crecer también a partir de la experiencia cristiana de otros. Es triste cuando escuchamos: yo tengo mi propio Dios. Por eso muchas veces uno debe contestar: que tu Dios y mi Dios sea el mismo. Porque a veces en lugar de compartir en comunidad, nos creemos solos, apartados, únicos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de la fe cristiana? Que si hemos estado alejados de nuestras congregaciones en forma presencial o virtual, hoy también, como aquellos discípulos, regresemos a nuestra propia Jerusalén, donde encontraremos la riqueza de la comunidad cristiana. Hechos 4:32, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Es el tiempo. Es un tiempo de caminar tomados de la mano del Señor. Lucas 24:35. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partimiento del pan. Mira, si estás en una isla aparte, ¿cómo vas a dar testimonio? ¿Cómo vas a poder compartir del caminar con Dios? El propósito del cristiano es dar testimonio. Es testimoniar el amor eterno de Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Seguimos en Juan 3:16.
Tú y yo debemos ser capaces de compartir las maravillas de Dios con otros, contagiarles la alegría de ser cristianos, de ser embajadores de Cristo y misioneros de su misericordia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Capaces y dispuestos por el bautismo a ir por todo el mundo y a anunciar el evangelio, haciendo que todos sean sus discípulos, como dice Mateo 28, 19. No tengas miedo. No tengas miedo de compartir con otros como nos encontramos con Cristo cada día a través de su palabra y de que verdaderamente le reconocemos en la comunión. No tengamos miedo de mostrar al mundo cómo el amor de Dios ha hecho arder nuestros corazones, que Él es nuestro Señor y de que mi vida es diferente porque Jesús camina a mi lado siempre. Mira, el camino de Emaús se convierte así en símbolo de nuestro camino de fe. Las Escrituras y la comunión son indispensables para el encuentro con el Señor. La vida a veces nos hiere y nos marchamos tristes hacia nuestro Emaús, dando la espalda al proyecto de Dios. Nos alejamos de Dios, pero nos acoge la palabra. Jesús nos explica las Escrituras y vuelve a encender en nuestros corazones el calor de la fe y de la esperanza, y en la comunión nos da fuerza. Palabra de Dios, comunión. Así sucedió con los discípulos de Emaús. Acogieron la palabra, compartieron la fracción del pan y de tristes y derrotados como se sentían, pasaron a estar alegres. Siempre la palabra de Dios y la comunión nos llenan de alegría. Ten presente, cuando estés triste, toma la palabra de Dios. Cuando estés decaído, toma la palabra de Dios y congrégate a tener comunión, a participar del misterio de Jesús. Por eso hoy podríamos decir con todo amor, ahí donde estás, con ese corazón dispuesto y sintonizado con el Señor, quédate con nosotros, Señor, porque cuando el día acaba, el sol cae y la oscuridad, no sabemos hacia dónde caminar. Si te quedas con nosotros, Señor, siempre tendremos luz para seguir y nuestro corazón será inflamado en la fe por tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Queremos reconocerte en la comunión y participar de tu entrega. Quédate en nosotros. Camina a nuestro lado, porque andando de tu mano la vida es diferente. No queremos caminar sin ti. Si nos falta tú, nos perdemos en los caminos del mundo. Contigo, en cambio, caminamos hacia la eternidad. Quédate, Jesús, y guíanos hacia el encuentro también con nuestra comunidad cristiana. Que ellos también sean signo vivo de tu presencia en nuestras vidas. Quédate en nuestra vida, Señor. Queremos caminar contigo y reposar cerca de tu corazón cuando nos falten fuerzas. Para siempre estar junto a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Estamos cerrando el tema caminar con Dios. Y me han preguntado que cuándo empieza el trabajo de la iglesia. Y estamos en el trabajo de la iglesia. Este año 2021 es para andar tomados de la mano del Señor. Y una de las partes importantes de caminar tomados de la mano del Señor es su palabra. Es la espada del Espíritu. Y venimos haciendo ese trabajo. Ya arrancó el seminario bíblico y estamos trabajando nuevamente. La mayoría lo estamos haciendo virtual debido a las medidas aquí en Bogotá. Damos gracias a Dios porque muchas congregaciones se han podido reunir presencialmente. Pero nosotros, a la medida que lo vayamos haciendo, vamos a tener esa alternancia.
Algunos de los que vienen participando con nosotros van a seguir con nosotros de forma virtual, los que están fuera de Bogotá, pero los que están en Bogotá, entonces iremos y nos reuniremos. Y ese ha sido el plan que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es un tiempo para caminar con el Señor. Es un tiempo para estar unidos en oración. Es un tiempo para fortalecernos en la fe. Es un tiempo para levantarnos como ese remanente hermoso del que habla la palabra. Y por eso todos y cada uno están invitados a ese proyecto en el que estamos. Ese propósito de caminar con el Señor, porque esa es una de las bases que siempre el Señor nos ha dado. Damos gracias a Dios a todos los que nos han escrito a nuestro WhatsApp, las inquietudes, los comentarios. Gracias a todos los que han compartido la palabra. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos en YouTube, por estar en el Instagram, en el Face, en el Twitter. Porque el Señor ha sido tan hermoso que nos ha permitido estar en las redes sociales. Porque la iglesia sigue funcionando. Porque la iglesia jamás se ha frenado, sino siempre ha avanzado. Tú y yo somos la iglesia del Señor avanzando hacia el reino de Dios. La situación no ha sido fácil. También me han preguntado sobre la situación, que yo porque no he hablado de la situación. No, todos hemos estado sobrecogidos por esta situación. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que algunos hemos estado tomados de la mano del Señor. Y hemos seguido adelante. Alguien me decía, pastor, y con todo esto que ha sucedido, ¿no le ha dolido? Claro. Nos ha dolido. Nos ha dolido la angustia de muchos, el vacío de otros y el estar alejados de Dios de otros. Y en lo que hemos podido servir, ahí hemos estado. Como iglesia hemos estado presentes virtual o físicamente en cada una de las situaciones. Y qué hermoso que hemos podido servir y agradecemos cada día el servicio. Por eso, no dejen de orar, no dejen de caminar con el Señor. Que si nos da miedo la situación, como seres humanos todos tenemos miedo. La diferencia es que ese miedo nos lo llena el Señor y entonces caminamos confiados en Él. Por eso, adelante de la mano del Señor. Un abrazo y el Señor nos continúe bendiciendo. Buenos días.